Vamos a continuar con dentro de la serie que el pastor nos está compartiendo, que se llama Cristo es suficiente, ¿cierto? Y el tema que yo quiero compartir con usted se llama el reino de Cristo. Colosenses 1, vamos a leer a partir del verso 10, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias a Dios Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El reino de Cristo quiero compartir con ustedes hoy. Quiero comenzar hablándole un poco acerca del ministerio de Pablo. Como ustedes saben, el ministerio de Pablo, que le fue encomendado por Dios, consistió en llevar el evangelio de Cristo a los pueblos gentiles. Dios habló de Pablo a un hombre llamado Ananías, quien fue usado como instrumento de Dios para acercarse a Pablo en el inicio de su ministerio, en su encuentro con Dios. Y le dijo Dios a Ananías acerca de Pablo, le dijo: instrumento escogido me es este, se refería a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Para eso fue escogido Pablo, para llevar el nombre de Dios en presencia de los gentiles. Esto está escrito en Hechos 9. ¿Qué son los gentiles? Vamos a recordar. Los gentiles, esta palabra es una palabra que significa alguien extranjero, no judío. Usualmente y por implementación se usó la palabra para distinguirlos a ellos por parte de los judíos. Les decían, ¿usted lo recuerda cómo les decían? ¿No se acuerda? Les decían paganos. Se denominaron entonces pueblos gentiles aquellos pueblos que vivían y se desarrollaban sin el conocimiento del evangelio de Cristo. Y por esos pueblos Dios tuvo compasión y envió a Pablo. Pablo mismo escribe en una de sus cartas lo siguiente. Él dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, refiriéndose a lo que él recibió, a la encomienda que recibió de parte de Dios. Él recibió el apostolado de parte de Dios. Dice: ¿y por quién recibimos el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Es decir, para que él fuera y compartiera la fe en Cristo a todas las naciones. Por amor de su nombre, agrega él. Permítame hacer una pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿No están enojados? ¿No? Ah, bueno. ¿Pertenecemos usted y yo a este grupo denominado entonces como gentiles? ¿Quién opina que sí? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. México tuvo que ser evangelizado, ¿no? Sí. Solo que no le tocó a Pablo hacerlo. Pero Pablo fue el iniciador del evangelismo en los pueblos gentiles. Sí. México tuvo que ser evangelizado. Cuando Pablo habla esto a los romanos, que es a quien se los mencionó, de que él había recibido un apostolado para ir y enseñar la fe de Cristo a todas las naciones, les dice lo siguiente también. Cuando les dice que a él le fue encomendado llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones, les dice: entre las cuales estáis también vosotros. Les dice a los romanos: ustedes también están en el plan de Dios, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, les dice, amados de Dios, llamados a ser
santos, y los saluda con un saludo muy especial que él usó para poder saludar a griegos y a judíos, porque decía gracia y paz. Gracia, utilizado por los griegos, y paz, utilizado por los hebreos, y les dijo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios tenía un plan perfecto, en el que figuraba también nuestra nación. Esto está profetizado en estas palabras de Pablo, porque él dice: Dios me encomendó llevar la obediencia y la fe a todas las naciones. Dios tenía un plan perfecto, y en ese plan figuraba nuestra nación también, como uno de los objetivos de Dios para que llegara el Evangelio a nosotros, a usted y a mí. Fíjese lo que leímos usted y yo ahí en Colosenses 1:12. Fíjese nuevamente lo que acabamos de leer. Dice Colosenses 1:12: con gozo, ¿cuántos tienen gozo? Qué bien, dice: dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántos dan gracias a Dios con gozo por habernos hecho participar de la herencia de los santos en luz? Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a Dios que el Evangelio llegó a México. Hay etnias, hay tribus, hay lugares en donde, bueno, Dios está usando y sigue usando misioneros para hacerles llegar el conocimiento de la obediencia a la fe en Cristo Jesús. Todavía en estas fechas hay lugares recónditos en donde hay gente que aún no ha escuchado de Cristo, y hay misioneros de Dios todavía siguiendo esa labor que Pablo comenzó. Antes que Pablo fuese establecido como apóstol a los gentiles, a los pueblos no evangelizados, Cristo dijo: porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. No solo dijo Israel, dijo al mundo, ¿verdad? El mundo aquí es la palabra cosmos, que hoy es utilizada para denotar todo el universo. La palabra cosmos significa un sistema ordenado y armonioso, como todo lo que Dios hace, ¿verdad? Cosmos es denominado universo, que significa todo lo que existe, incluyendo lo que se ha descubierto y lo que no. No todo ha quedado al alcance del hombre todavía, ¿verdad? Dios sí tiene todo a su alcance. Y en ese universo Jesús fue enviado, en ese cosmos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16. Mire, metiéndome un poquito leyendo un poco en cuanto a la evangelización de México, encontré una pequeña reseña que le quiero compartir. Y es un pequeño prólogo del comienzo de la evangelización en México. Y está muy interesante, mire. El primer anuncio, dice esta crónica, el primer anuncio del evangelio a los nativos de esta nación fue realizado por Cortés. ¿Se acuerdan de Cortés en la secundaria cuando nos enseñaron? Y sus soldados, estos hombres, Cortés y sus soldados, trajeron de una manera muy elemental, presentaron de una manera muy elemental el evangelio en México, pero después vinieron misioneros. Esto fue en 1519, aproximadamente en 1523, dice esta historia, que provenientes de España llegaron a México, a estas tierras, enviados con licencia del emperador de España. Llegaron 3 hombres, uno se llamaba Juan de Tecto, otro se llamaba Juan de Ahora, otro se llamaba Pedro de Gante. Ellos 3 tenían un empeño evangelizador muy especial. Como no sabían hablar la lengua de los nativos en esta tierra, lo que hicieron fue comenzar a hablar con señas, fíjese, con caras y gestos. Empezaron a evangelizar. Señalando la parte baja con su mano, señalando la parte baja de la tierra, decían que allá estaba el infierno. Allá está el infierno, les decían a los indígenas, allá está el infierno. Y hay sapos y hay culebras, y hay tormento y hay fuego. Y así se daban a entender. Y luego levantaban la mano hacia el cielo y sus ojos también, y le decían a la gente: y allá está arriba Dios, el único que gobierna. Y es lo que hacían. Abajo está el infierno, arriba está Dios. Así les decían. Y esto lo anunciaban a donde quiera que iban, a los mercados, a los lugares donde había congregaciones de mucha gente, y no sabían decir otras palabras para que los nativos los
les entendiesen, si no era por señas, enseñándoles así que hay un reino de Dios y advirtiéndoles del reino de Satanás. Hay un reino de Dios y hay un reino de Satanás. Advirtiéndoselos, enseñándoles que debían convertirse a Dios y dejar la idolatría. ¿Había idolatría o hay idolatría en México todavía? Sí, ¿verdad? Estas crónicas dicen que estos misioneros eran vistos por los nativos como locos, miserables y enfermos. Bueno, a Pablo lo veían igual, ¿verdad? Él escribió en Corintios que al hombre natural las cosas espirituales le son ¿qué? Les son locura. Pero por esa locura estamos aquí, ¿verdad que sí? Una bola de locos aquí. Este fue el principio del evangelio en México. A convertirse a Dios y a dejar las idolatrías era la invitación incansable de estos tres misioneros a los nativos de nuestra nación. Evangelizar a los pueblos gentiles era una labor de mucho, era un trabajo muy laborioso para Pablo. Un trabajo de mucha labor para el apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué era tan laborioso el trabajo de evangelizar a los pueblos gentiles? Déjeme decirle por qué. Porque evangelizar a un pueblo gentil consistía en dar a conocer y establecer el reino de Cristo en el corazón y las mentes de personas que nunca tuvieron ni el más mínimo conocimiento de Dios y de su Hijo. Si persuadir a los judíos que Jesús era el Mesías era difícil, aún teniendo los judíos la ley de Moisés frente a ellos, imagina entonces lo difícil que era persuadir a un romano, a un griego o a otro extranjero. Imagine usted. Que fueran ignorantes de Cristo, qué difícil se habrá visto Pablo en ocasiones para compartir a todos ellos. Pablo era un hombre que visitaba y supervisaba con su corazón lleno de compasión, y en las mayores de las ocasiones que habla de sus viajes, expresa claramente que él trabajaba para pagar sus viajes. Aunque la iglesia también cubría ciertos gastos que él tenía, pero él habla de una entrega personal a la obra de Dios. A eso me refiero. Y cuando él visitaba y supervisaba las comunidades cristianas que él mismo había iniciado, yo noté, mis hermanos, mire, le voy a mencionar algunas y le voy a leer algunos de los saludos con los que él se refirió a cada iglesia. Y yo quiero invitarle a usted a que usted, al escuchar cada uno de estos saludos y bendiciones que él da a cada iglesia que están aquí en la Biblia, ¿qué es lo que usted encuentra en común en esto que Pablo les exhorta a cada iglesia? A la iglesia en Corinto le dijo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y luego fue a la iglesia de Galacia, que eran algunas que estaban establecidas ahí, y les dice a los de Galacia: a los hermanos en las iglesias de Galacia, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y luego fue a la iglesia de Éfeso, y a los de Éfeso les dijo: a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y luego fue a Filipos y les dice a los de Filipos: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a todos los santos, con los obispos y diáconos. ¿A dónde más fue? A Tesalónica. Y les dijo: mis colaboradores y yo hemos oído de ustedes, cristianos de Tesalónica, hemos oído de ustedes testimonio de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
Y mientras evangelizaba en Roma, cuando fue a ellos, les dijo algo que yo les acabo de leer hace unos momentos, se los voy a repetir. Les dijo: todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué cree usted que les dijo? Santos. A la iglesia que estamos estudiando, mensaje a la iglesia de Colosas, ¿qué le dijo? Usted puede verlo ahí en su Biblia, si la tiene abierta todavía, Colosenses 1:2. Les dijo a los, ¿qué les dijo? Santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué encontramos en común aquí? ¿Usted lo notó? Diga conmigo: santidad. ¿Qué palabra tan especial? ¿No lo cree? ¿Se le hace a usted una palabra especial? A mí sí. Es una palabra que parte, que divide, espiritualmente hablando. ¿Qué tienen entonces de especial estos saludos y bendiciones con los que Pablo se dirigió a cada iglesia que él inició y supervisaba? A todas les afirma que han sido llamados a ser santos. Una de tantas preocupaciones nobles preocupaciones que Pablo tenía para con todas estas iglesias, era enseñarles de modo que pudieran entender y tomar el llamado específico de Dios para todas ellas. Le dije: el llamado de Dios. Y el llamado de Dios para todas las iglesias, ya lo hemos leído y volvemos a mencionarlo, es ser santos. Esta palabra, llamado, es una palabra que se ha mal utilizado en muchos sectores de la iglesia. La palabra llamado se utiliza para denotar en ciertas ocasiones el ministerio en el que alguien sirve en la iglesia, por ejemplo. ¿Cuál es tu llamado? Mi llamado es el pastorado. ¿Será ese tu llamado primordial? ¿Se puede usar esta palabra llamado en el servicio a Dios? Claro que se puede usar. Pero ¿a qué se está refiriendo en esta ocasión, en esta parte de la Biblia? Llamados a ser santos. ¿Qué es llamados aquí? La palabra llamado es muy interesante, hermano, porque significa invitación, significa nombramiento. ¿Te han hecho alguna invitación alguna vez? ¿Te ha llegado a tus manos una invitación para una boda? ¿Quién ha tenido una invitación de boda? Todos alguna vez, ¿verdad? Son muy especiales, ¿no? Son un preludio a la misma boda. Tú abres la invitación y la mayoría de ellas son preciosas, ¿no? Tienen unos listones, las adornan de manera muy especial, las meten en sobres para que no se maltraten, les ponen flores. Abres la invitación y ya te imaginas cómo va a estar la boda, ¿no? Con la pura invitación. No, es un bodonón. Bodorrio decimos aquí. ¿Ah? Dios nos da una invitación a las iglesias que Dios estableció en los pueblos gentiles, en las cuales estamos nosotros, como les dijo Pablo a los romanos, ¿verdad? Y les hizo un llamado a ser santos. Esa es la palabra llamado, es una invitación que se usó para denotar esta invitación a la santidad. La palabra santo significa en el griego consagrado, puro y moralmente sin culpa, moralmente. Hemos sido invitados entonces por Dios a recibir un nuevo nombramiento. El nombramiento es que somos consagrados, puros y moralmente sin culpa. Me gusta mucho recordar cuando la vestimenta del sacerdote, cuando Dios le dio la indicación a Moisés de cómo debía ser esa vestimenta del sacerdote, y de manera especial en el turbante del sacerdote debía de llevar una lámina aquí en la frente. ¿Qué decía esa lámina? Santidad a Jehová. Una lámina de oro grabada, así como cuando han visto el repujado, trabajos de repujado, no se puede borrar, está grabado en el metal. Santidad a Jehová.
Cualquiera que veía a un sacerdote de Dios en el tabernáculo de Moisés decía: ese es un hombre consagrado a Dios. A nadie más le sirve, a nadie más se le postra, ante nadie más se rinde, le rinde solo santidad a Jehová. ¿Qué es lo que hace posible? Porque tengo que mencionárselo, hermano, tengo que mencionarlo. ¿Qué es lo que hace posible la santidad en nosotros? Dice Efesios 5 que la sangre de Cristo y el lavamiento por el agua de su palabra. ¿Amén o no amén? Solo la sangre de Cristo y su palabra hacen posible la santidad de la iglesia. No hay otra cosa. No hay obras, no hay procesiones, no hay nada ni nadie más que la sangre de Cristo y su palabra que santifique a la iglesia. Mire, hablando acerca con respecto al llamado, yo quiero hablarle de dos sectores en la iglesia. Podemos hablar, por ejemplo, de la gente que sirve en la iglesia y de quienes yo le mencioné que en ese sector se malinterpreta la palabra llamado. Por ejemplo, hay quienes sirven en alguna iglesia afirmando que han encontrado el llamado de Dios para sus vidas, diciendo: el llamado de Dios para mí creo que es el pastorado, creo que por fin le atiné. No, el llamado de Dios para mí es la enseñanza. ¿El tuyo cuál es? No, pues el llamado de Dios para mí es el evangelismo. Oh, qué bien. Pero resulta que por atender eso, que es un ministerio que Dios nos da para servirle, por atender primero eso, descuidamos la santidad. Entonces, ¿dónde está el cuidado del llamado de Dios? ¿Dónde está el cuidado de la invitación que Él nos dio a ser santos? Por eso le decía que en ocasiones ha sido mal utilizada. Por eso muchos fracasan en su intento por seguir el llamado de Dios. Yo no sé qué estarán persiguiendo, porque si no van tras la santidad de Cristo, pues yo no sé cuál sea su ministerio, ¿verdad? O qué es lo que respalda lo que ellos hacen en la iglesia. El otro sector son aquellos que, bueno, pues hay quienes no sirven de lleno en la iglesia, no están en algún ministerio todavía, de los cuales muchos pueden estar creyendo que el llamado de Dios consiste solo en asistir a la iglesia. Si tú creías eso, permíteme decirte que no ese es el llamado de Dios. No es asistir a la iglesia, tampoco es cantar, tampoco es ofrendar y diezmar, ni darse golpes de pecho, ¿verdad que no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Están enojados? Ah, bueno. Todo eso son responsabilidades que tenemos. ¿Cuántos saben que es una responsabilidad asistir a la iglesia? ¿Es una responsabilidad? ¿Es una responsabilidad en obediencia a Dios diezmar y ofrendar? Claro que sí. ¿Cantar y adorar a Dios? También. Sobre todo porque Él nos bendice llenando este lugar con su presencia, ¿no? Cuando lo hacemos. Todas esas son responsabilidades, con excepción de los golpes de pecho, claro. Pero el llamado primordial para toda la iglesia es, ¿me lo dice por favor? Ser santos. ¿Querías saber cuál es tu llamado? Julio, ¿cuál será mi llamado? Yo como que le tiro al pastorado, como que puedo predicar, como que puedo evangelizar a las naciones. Vive en santidad y que Dios te diga después qué vas a hacer para servirle a Él. Porque si quieres que Dios primero te diga en la forma en que le vas a servir de manera práctica y no hay una vida en santidad en tu vida, va a ser un desastre lo que intentes hacer para Dios. Lo que intentes hacer, lo que sea que intentemos. ¿Qué habrá querido decir Pablo cuando dijo: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? ¿Qué habrá querido decir? ¿A qué se refiere? ¿Qué es el supremo llamamiento? ¿Qué es? Yo puedo entender que la palabra supremo es lo más alto. Llamamiento es una invitación. Pablo dijo: prosigo a la meta, al premio de la invitación de mayor nivel que he recibido. ¿Qué? ¿Ser apóstol? ¿Qué cree usted? No, ser apóstol no. Él sirvió a Dios con todas sus fuerzas y es un ejemplo latente hoy en día para nosotros. Pero mire, muchos al leer este pasaje lo que ubican de inmediato es eso, es el trabajo ministerial de Pablo.
No, pues imagínate, dice Pablo, prosigo a la meta, el premio del supremo. No, el premio del supremo llamamiento, pero imagínate el premio que Dios le tiene a Pablo. Ubican eso inmediatamente, porque no entendemos qué es el supremo llamamiento. ¿Qué es? El gran premio que él seguramente se merece de parte de Dios por la forma tan magnífica que realizó la obra de Dios. Sí trabajaron para Dios y eso es indiscutible. Pero mire, hermano, la meta de la que Pablo habla era conocer a Cristo. ¿Sí o no? La meta, cuando él dice prosigo a la meta, él se refiere prosigo hacia Cristo. Ser como Él y ser lo que Cristo piensa y espera de mí y que me dice en su palabra. Esta meta, claro, que absorbió las fuerzas y las energías de Pablo. Y eso es un ejemplo valioso para nosotros de la manera en que él servía a Dios. Fue encarcelado, fue azotado, fue todo y no dejaba de servir a Dios. Pero él entendía, Pablo no tenía problema en determinar bien en su mente y en su corazón qué es el supremo llamamiento. Él no tenía problema con eso. Ni tampoco tenía problema en distinguir qué es el premio de Dios. Porque eso se ha tergiversado terriblemente hoy en día. ¿Qué es el supremo llamamiento? El ministerio en el que vas a servir a Dios. No. ¿Qué es el premio que Dios nos va a dar? No, pues imagínate todas las bendiciones que te va a dar. El supremo llamamiento no es un ministerio, tal vez famoso o reconocido, mucho menos, una vida religiosa que solo busca ocupar un lugar o una silla en una iglesia. El supremo llamamiento es una invitación entonces que Dios mismo hace a vivir en la santidad de Cristo. ¿Está conmigo? El premio no son riquezas terrenales, ¿verdad que no? Ni tu mejor vida ahora, ¿verdad? Sino la vida eterna que el Padre otorga precisamente a aquellos que siguieron el supremo llamamiento, que siguieron la invitación a vivir en la santidad de Cristo. El premio no está aquí, el premio está allá. ¿Cuántos lo están esperando? El premio no está aquí. El premio está... ¿A cuántos deportistas les dan el premio antes de cruzar la meta? Diga, ninguno. ¿Están enojados o qué? ¿No? Bueno. A ningún deportista le dan el premio antes de cruzar la meta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué exigimos premios en la tierra si no hemos llegado a la meta? Pablo decía, prosigo a la meta. ¿Cuándo vamos a llegar a la meta? Cuando estemos delante de Él. Allá va a ser la ceremonia de premiación. Aquí no. Aquí es la carrera, amén. Este versículo en la Biblia, lenguaje sencillo, dice así: así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Se entiende mejor, ¿verdad? Quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Por qué Dios nos invita a ser santos estando en este mundo rodeados de pecado y concupiscencia? ¿Por qué? ¿No me quieren responder? ¿Por qué Dios nos invita a ser santos estando nosotros en este mundo rodeados de pecado y concupiscencia? ¿Recuerdan lo que leímos al principio? Vaya conmigo otra vez a Colosenses 1, ahí donde está su Biblia abierta todavía. Colosenses 1:12. Dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. El Padre nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Quién de ustedes se trasladó de su casa aquí? Pues todos. Qué revelación, ¿verdad? No estás en tu casa, estás en la iglesia. ¿Estamos bien? ¿No estás allá? ¿O alguno de ustedes es omnipresente? ¿Verdad que no? Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Ya no estamos allá. ¿Cierto o no? Los que están dormidos todavía están allá. Ya despertaron, ya están acá.
Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo. ¿Sí o no? Mire, hermano, cuando usted lea una palabra en la Biblia que le parezca común a simple lectura, yo le quiero retar algo. Escudriñela. Vaya al griego y al hebreo y se va a encontrar las maravillas de Dios para que usted entienda, para que yo pueda entender qué me quiere decir el Señor profundamente. La palabra trasladar es la palabra metzitano en griego, que significa llevar lejos. Lejos, hágale así, lejos. Dios me llevó lejos a mí, ¿a ti? ¿Lejos de qué? Dicen del pecado, ¿de qué más? De las tinieblas, lejos, lejos, lejos. Mire, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, se lo quiso llevar lejos de Egipto. ¿Sí o no? De estar viviendo al pie de Egipto, los sacó y se los quiso llevar. Vámonos lejos de aquí. Cuando te casas con tu novia y te quieres ir de luna de miel, te la quieres llevar lejos. ¿Sí o no? Lo más lejos que se pueda. ¿De qué? No me diga. Pero lejos, ¿verdad? Así es Dios, porque Dios quiere un romance con nosotros y nos quiere llevar lejos. ¿Cómo que lejos, Julio? Si yo mañana entro a mi trabajo y ahí están toda la bola de paganos, paganotes. ¿Cómo que lejos? Cristo, al sacarnos del pecado, nos quiere llevar lejos. El problema con el pueblo de Israel cuando Dios los quería llevar lejos de Egipto es que muchos de ellos se llevaron a Egipto en su corazón. El problema con muchos de nosotros es que cuando Cristo nos quiere llevar lejos del pecado, nos llevamos el pecado en el corazón. La palabra reino significa gobierno, una forma de gobierno. ¿Es la misma forma de gobierno aquí que en Cuba? No, ¿verdad? No. Son diferentes los dos tipos de gobierno. Así es el reino de las tinieblas y el reino de Cristo. La palabra reino significa forma de gobierno. Le pregunto de nuevo entonces, ¿por qué Dios nos invita a ser santos estando nosotros en este mundo rodeados de pecado y concupiscencia? Concupiscencia es un desenfreno por las cosas pecaminosas. ¿Por qué? La respuesta es porque el Padre nos ha llevado lejos, nos ha cambiado ya al reino de Cristo, en el que su gobierno es soberano, es sobre todo. Mira, hermano, Pablo era un hombre intenso en el deseo que tenía de que las iglesias que él supervisaba entendieran lo que él les enseñaba. Y Pablo lo decía, mire, quisiera haberle visto la cara a Pablo cuando él dice esto. Él dice, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo creo que casi estaba llorando cuando le escribiendo la carta y llorando y llenando de lágrimas ahí el pergamino. Es que no dejo de orar de ustedes para que entiendan que hemos sido trasladados de un reino a otro totalmente distinto. Le pregunto a usted, mi hermano, ¿usted lo entiende? ¿Que ha sido trasladado de un reino a otro? ¿Sí lo entiende o no? Qué bueno. Si no vamos a tener la actitud de Pablo, tenemos que orar unos por otros. ¿Cuántos de ustedes oran por sus parientes, por sus hijos, por tu esposo, por tu esposa, que no está aquí contigo y dices, Señor, te pido por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, trasládalo ya, Señor, no sale de aquel reino. Yo ya estoy acá, Señor, pero él no lo entiende. Tráetelo ya, Señor, trasládalo ya. Llévatelo lejos de aquel reino. ¿Sí me explico o no? ¿No clamas a Dios así? Sí, porque te aseguro que por lo menos tienes a un pariente, a un familiar
de quien deseas que sea trasladado igual que tú al reino de Cristo. Pablo tenía esta intensidad cuando escribió esto, y al decírselo a los colosenses, se los dice, es el verso 9 del capítulo 1. Les dice: no cesamos de orar por ustedes para que entiendan, mis hermanos de Colosas, mis hermanos de Guadalajara, para que entendamos los cristianos de Guadalajara, que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Los que ya entienden que hemos sido trasladados lejos al reino de Cristo, para vivir en santidad debemos rogar a Dios por los que todavía no lo han entendido bien. Debemos orar por aquellos que no han entendido que el reino de Cristo es suficiente. ¿Amén o no amén? Suficiente. Yo le invito a que vaya conmigo a Juan, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 18. Acompáñenme a Juan 18. Aquí hay algo muy interesante, mire, hablado por Jesucristo mismo. Es el momento en el que Cristo fue arrestado y llevado ante un hombre llamado Pilato. ¿Lo recuerda? Aquel que se lavó las manos, ¿verdad? Estando frente a Pilato, hay una charla entre ellos dos. De hecho, esta charla está muy bien representada en la película de La Pasión. Me gusta mucho cómo la representaron ahí. Y realmente está completamente apegada a estos versos. Está platicando Pilato con Jesús, es cuando le dice: ¿tú eres rey? ¿Dónde está tu reino? Y Jesús le responde a Pilato en Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. ¿Ya lo leyó? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Usted entiende eso? Mire, hermano, vamos a examinarlo un poquito. Mire, Cristo está diciendo: si mis servidores fueran de este mundo, no permitirían que yo fuera crucificado. ¿Cierto o no? ¿Todo lo entendemos? Muy bien. Eso le dijo a Pilato: si mis servidores fueran de aquí, de este mundo, no dejarían que yo fuera crucificado. Pero Jesús fue crucificado, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Qué acaso no tiene servidores Jesús que lo hubieran podido defender de la cruz? ¿Sí tiene o no? Claro que los tiene a todos. Entonces, ¿por qué no lo defendieron? ¿Por qué no lo defendieron sus servidores de Cristo? Él lo dijo, ¿por qué? Porque no son de este mundo. Los servidores de Cristo no son de este mundo. ¿Está conmigo? No. ¿Cuántos sirven a Cristo aquí? Estamos en el mundo, pero ¿qué? No somos del mundo, no pertenecemos a este sistema. ¿Por qué no lo defendieron? Porque no son de este mundo, por lo tanto no piensan como los de este mundo, piensan como su rey. Y entendían perfectamente que Jesús tenía que morir en la cruz para salvar a muchos que posteriormente entrarían a su reino. Imagínense a Cristo haciéndose un grupo de servidores de aquí de la tierra. No, pues lo hubieran tomado y se lo hubieran llevado lejos de Israel, no lo hubieran crucificado. Pero los que sirven a Cristo y piensan igual que Él, sabían que el proyecto que tenía Cristo, claro que dictado por el Padre, era venir a la tierra y morir en el Calvario para traer la santidad a la iglesia y podérselos llevar a su reino. Los que piensan como Cristo hacen lo que Cristo dice. Los que son de este mundo no entienden a Cristo y no hacen lo que Cristo dice. ¿Recuerda cuando Cristo dijo delante de sus discípulos: el Hijo de Dios va a ser crucificado, va a morir, va a resucitar al tercer día? Esto es la voluntad del Padre para que el mundo sea salvo, ¿verdad? ¿Qué dijo Pedro? Lo agarró así del brazo y le dijo, se lo llevó aparte, dice el Evangelio, se lo llevó ahí a la cocina, no sé a dónde, y le dijo: Señor, ¿puedo hablar contigo? Y se lo llevó y le dijo: Señor, ¿no tienes compasión de ti? En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Tienes razón, Pedro. ¿Por qué he de sufrir por esta bola de ingratos de casa de oración? No, ¿por qué? ¿Por qué, Pedro? Tienes razón.
¿Se acuerda lo que le dijo? Le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas del reino de Dios, sino en las cosas del reino de los hombres. Mire, hermano, para Cristo solo existen dos maneras de pensar. Si tú piensas que hay 1, 2, 3, 4, 5, 7 maneras de pensar, no es cierto, te engañaron. La Biblia solo menciona dos maneras de pensar: la mente de Cristo y la mente del diablo. Así que ubíquese. ¿Ya se ubicó en cuál está usted? ¿En cuál grupo estamos? En ese momento Pedro se brincó porque no entendía, pero luego entendió y dio su vida por su rey, ¿sí o no? Y vaya que la dio. Más tarde, ¿qué hizo Pedro en el Getsemaní? Van a arrestar a Jesús, ¿y qué hace Pedro? Saca una espada y le corta la oreja a Malco, ¿no? Yo te defiendo, Señor. No entendía en qué reino estaba, a cuál reino pertenecía. Después lo entendió. ¿Recuerdan lo que hizo Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac? Le dijo, vete a un monte que yo te mostraré en la tierra de Moria. Y se llevó a su hijo, se llevó un asno, leña y todo, y se llevó a algunos siervos que le ayudaban. Él tenía siervos. ¿Qué les dijo a los siervos cuando llegó al pie del monte? Ustedes quédense aquí, porque el muchacho y yo vamos a ir solos a adorar y vamos a volver. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera llevado a sus siervos Abraham? No lo hubieran agarrado y no hubieran dejado que sacrificara a Isaac. Porque la gente de este mundo no entiende los proyectos de Dios. ¿Verdad que no? Les son locura. Pero los que estamos locos, ¿qué tal? Los entendemos bien. Abraham les dijo, ustedes espérenme aquí porque me van a impedir hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Mi hermano, si Cristo dijo que sus servidores no son de este mundo, si no le hubieran impedido ir a la cruz, entonces nosotros, al ver este sentir de Cristo y darnos a entender quiénes son sus servidores, en qué consiste su reino, necesitamos entender bien lo que significa que Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Nos ha trasladado. Le voy a decir una verdad y usted, yo sé que va a apoyar esto, viene de la Biblia. El reino de Cristo es un reino suficiente, ¿cierto? Para todos los que viven en él. El reino de Cristo es suficiente y satisface a todos los que viven en él. ¿Cuántos están satisfechos? Yo sí. Cuando la provisión es suficiente, hay total satisfacción por la provisión, ¿sí o no? Sí, David decía, aderezas mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está, ¿qué? Chorreando, como decimos aquí. Mi copa rebosa. Dios derramó en mi copa y, Señor, ya párale, ya se llenó. No, yo quiero dar más, yo quiero darte más. Más gozo en las tribulaciones, paz en las pruebas. Todo lo que el mundo no te da, yo te lo tengo que dar y te lo voy a dar para que no te estés quejando, órale. Y David decía, mi copa está rebosando, estoy satisfecho. Al escribir estas palabras, David expresa su total satisfacción que vivía con la provisión que recibía de Dios. De Dios. ¿Quiere que le dé una clave? Aquí decimos un tip, ¿verdad? ¿Quiere que le dé un tip para detectar si usted está viviendo en el reino de Cristo o no? ¿Sí? ¿Quiere que se lo dé? Examínese en este momento si usted está satisfecho o no con la vida que lleva. Si usted no se siente satisfecho ahorita, usted no está en el reino de Cristo. Fácil y sencillo. ¿Cierto? Si me dejaran decirles quiénes de ustedes no están satisfechos por la cara que traen, pero a lo mejor es porque están pensando, ¿estoy satisfecho? Hay unos que están así y lo cierran sus ojitos y le hacen y la sonrisita, ¿no? Esos están satisfechos, tienen la paz de Dios, ¿sí o no?
Yo sí la tengo, hermano. ¿Usted la tiene? Ahora sé que usted la trae. Yo traigo la paz de Cristo aquí. Y estoy satisfecho. Mi copa está rebosando. Examínese ahora mismo si usted se siente satisfecho o no. Si su copa está vacía, usted no está en el reino de Cristo. Usted lo engañaron. Véngase para acá. Trasládese al reino de Cristo. El reino de Cristo es satisfacción total. La ansiedad y la desesperación son muestra de insatisfacción, ¿o no? Pregúntese si ese pecado al cual su carne se aferra le ha dado satisfacción hasta hoy. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Hay que alimentar el espíritu para que el espíritu pueda dominar la carne, dominio propio. Si es suficiente, entonces satisface. Y en este mundo, hermano, nada puede ser suficiente, ¿cierto o no? Nada. ¿Recuerda lo que el pastor nos enseñó de la ley de la entropía? Todo tiende a corromperse en este mundo. En Cristo no, todo tiende a renovarse. Nada puede ser suficiente en este mundo, por lo tanto en este mundo nada puede satisfacer el corazón del hombre. Esto no lo entienden los que no han nacido de nuevo, no lo entienden los que están escuchando el evangelio apenas, pero hay muchos cristianos que necesitan lograr entenderlo todavía. Hay un hombre que servía en el templo de Dios, en el templo de Dios servía a Dios, y de estar en el templo de Dios asomó su cabeza hacia el mundo. Sacó la cabeza al mundo y dijo: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No pasan por trabajos como las demás personas. Logran con creces lo que se les antoja en el corazón. Pero luego metió la cabeza, Dios se la debe haber metido, si mete la cabeza. Luego metió la cabeza y dijo: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y escribió unas palabras que usted y yo cantamos muy seguido. No sé si las cantamos y las vivimos. Espero que sí sea así. Él escribió: Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dígalo fuerte, nada, nada deseo en esta tierra. Vaya conmigo a Colosenses 1:21 nuevamente, por favor. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué dice ahí, mi hermano? Extraños y enemigos. ¿Qué éramos en otro tiempo? Extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Qué es nuestra mente? Nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar no era como la mente de Cristo. De cuando Pablo invita a los de Corinto a que tengan la mente de Cristo. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros como santos. ¿Le gusta esa palabra a usted? ¿O le tiene miedo a esa palabra? ¿Cuántos le tienen miedo a la palabra santidad? Usted debe de gozarse en esa palabra, ¿sabía? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El reino de las tinieblas, mis hermanos, es extraño al reino de Cristo. Y es enemigo del reino de Cristo. Todo lo que se hace en el reino de las tinieblas es incienso que no le gusta oler a Dios. Al sacerdote en el Antiguo Testamento le decía: no se te ocurra meter un incienso a mi templo que no sea el que yo te dije. No se te ocurra ofrecer incienso extraño en mi presencia, porque morirías. Hasta la receta del incienso le dio a Moisés: tantos gramos de tal cosa con detalle. No me agregues más ni me quites más, Moisés. Ese es el incienso que a mí me gusta oler. El reino de las tinieblas es extraño al reino de Cristo, es enemigo del reino de Cristo. Mira, hermano, todos podemos y debemos siempre meditar delante de Dios, aquí, en tu casa en oración, y puede ser ahora mismo, respecto a las cosas que debemos de dejar para vivir realmente en la santidad de Cristo.
Siempre aprovecha cada día, cada minuto para decirle al Señor en oración: Señor, ¿qué es lo que no te gusta de mí? Porque si no le preguntas, tú no te vas a dar cuenta. Y seguimos haciendo cosas que no nos damos cuenta. Suele suceder. Cuando Moisés estaba en el monte y el pueblo allá abajo adorando al becerro de oro y haciendo porquería y media, Moisés ni por aquí le pasaba eso. Y Dios le dijo: ya desciende, porque abajo el pueblo está desenfrenado, ya vete con tu pueblo. Dios le tuvo que decir: Moisés, tu pueblo está mal, ve, corrígelo. Dios es el que nos dice lo que está mal y lo que está bien. Pregúntele a Salomón. Puede ser una actitud, puede ser una costumbre, puede ser algún pasatiempo. Los famosos hobbies, ¿verdad? ¿Cuál es tu hobby? Leer la Biblia. Ay, sí. Dentro de todas esas actividades que tenemos, puede haber alguna que pertenece al grupo de las malas obras, como les dijo a los de Colosas. Obras extrañas y enemigas del reino de Cristo. Vaya conmigo, si es tan amable, a primera carta a los Corintios 10:7. Ahí un poquito atrás nada más de Colosenses. Primera carta a los Corintios 10:7. Yo le invito a que usted en su casa, con tiempo, lea este capítulo que habla de que Pablo amonesta a los de Corinto en cuanto a la idolatría. Y es muy interesante y muy retador de parte de Dios. En este momento les está diciendo lo siguiente a los de Corinto, el apóstol Pablo. Primera Corintios 10:7. Les dice, les habla de la idolatría de Israel y les dice: no seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Israel en aquel tiempo. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó, ¿a qué? ¿Lo puede decir más fuerte? A jugar. A jugar, ¿ya lo notó? Jugar. ¿Qué es jugar aquí? Mire qué interesante. Jugar aquí es la palabra paiso del griego y significa hacer deporte como un muchacho. Así que si usted no es un muchacho, no se preocupe. Hacer deporte como un muchacho. ¿A qué se refiere esto? Eso significa cuando Pablo les dijo: el pueblo en aquella ocasión se sentó a comer y a beber, y cuando se levantaban a jugar como muchachos. ¿Qué es eso? Dice este mismo verso en la versión Dios habla hoy: por eso no adoren ustedes ídolos, como algunos de ellos lo hicieron. Según dice la Escritura, la gente se sentó a comer y beber y luego se levantó a divertirse, dice la versión Dios habla hoy, a divertirse. Mire, hermano, cuando no era tiempo para eso, en Israel, de lo que está hablando Pablo, por eso puso la palabra jugar, paiso. Cuando no era tiempo para eso, muchos en Israel se dedicaban a actividades que propiciaban esparcimiento. Pero más que eso, propiciaban distracción, dejando a un lado la dedicación y devoción espiritual que requiere un hijo y siervo de Dios. Esa es una forma de practicar la idolatría. Aquí está en 1 Corintios 17. No seáis idólatras como aquellos que se sentaban solo a comer y a beber, y si se levantaban era para jugar, juguetear, pasar el tiempo, esparcirse. Dedicaban su tiempo a actividades de esparcimiento, de distracción, dejando a un lado la dedicación que debe tener un hijo de Dios. Y esa era una forma de practicar idolatría. Pablo se refiere al relajamiento y la despreocupación espiritual en la que cayó Israel a causa de la idolatría. Toda persona que vive despreocupada y desinteresada en cuanto a rendir su vida y su corazón a Dios, es porque hay ídolos de por medio. Ídolos visibles o invisibles, es lo mismo, que se interponen a que Dios tome verdaderamente el trono de su corazón.
Cuando Satanás logra interponer una cosa entre una persona y Dios, la persona comete pecado, ya que está permitiendo que haya alguien o algo más en el lugar que le corresponde a Dios. Y el nombre de ese pecado se llama, ¿cómo se llama? Idolatría. La idolatría es la actividad que distingue al reino de las tinieblas. Todo en el mundo se resume en una sola palabra: idolatría. Cualquier cosa en el lugar que a Dios le corresponde. Le voy a poner algunos casos de idolatría y usted me responde sí o no. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Bien. ¿Una persona puede tener como ídolo su casa, su carro y su cuenta de banco? ¿Otra persona puede tener como ídolo la inmoralidad sexual en todas sus facetas? Sí. ¿Otra persona puede tener como ídolo una imagen, un muñeco de madera a quien le pide todo y a quien se encomienda y le pone sus veladoras cada año y lo visita a Talpa, pero al regresar a su casa sigue blasfemando y siéndole infiel a su esposa? ¿Alguien puede tener como ídolo a su novio o su novia y más si fornican? ¿Cuál de todos es más idólatra? ¿Todos? Fíjense, puede haber gente que diga, ¿cuál es más idólatra? ¿Cuál? No, pues el que adora al mono. No al chango, sino al muñeco de... ¿Sí? Hecho por manos de hombres. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de cosa que está en el cielo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 20, eso dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, yo no sé por qué la gente no lo entiende, pero ahí está en la palabra de Dios. Pero voy a explicarle algo. Alguien que no sepa bíblicamente que todos los casos que mencionamos anteriormente son igual de idólatras ante Dios, no va a poder descubrir cuando él mismo o ella misma esté adorando algún ídolo en su vida. ¿Me expliqué o no me expliqué, mis hermanos? Si tú eres de los que pensaron, ¿cuál será más idólatra? Este o aquel. No. Si no supiste distinguir que todos los casos son de idolatría ante Dios, tú mismo no vas a poder distinguir cuando un ídolo se mete en tu vida. ¿Sabía que hay ídolos invisibles? ¿Sabía o no sabía? Sí los hay. Se arraigan ahí y empiezan a manipular. Fíjese, alguien no nacido de nuevo, un cristianoide, adicto a la pornografía, ve a un idólatra en la calle rumbo a Zapopan el 12 de octubre y le grita, no seas idólatra, ese ídolo no te va a salvar, te va a llevar al infierno. Es como el burro hablando de orejas, ¿no? ¿Verdad? Y dice Pablo, como está escrito, si se sientan, es a comer y a beber. Y si se levantan, ¿es a qué? A jugar. Y si se sientan otra vez, a comer y a beber. Y si se levantan, y de ahí no salen. No hay otra actividad además de esas dos. Estamos en la era del entretenimiento, ¿ya se dio cuenta? Muchas películas, mucha televisión con cable, mucho internet, mucha distracción. ¿Sí o no? Hay gente que se renta sus 3, 4 películas y está todo el domingo en la tarde ahí. ¿Dije algo malo? Hay pueblos que Dios sacude, y algunos los ha sacudido bastante, últimamente, ¿no? ¿Por qué tendría Dios que sacudirnos? Para entender que debemos levantarnos, pero no para jugar, no para hacer actividades de esparcimiento. No estoy diciendo que no te puedes ir de aquí al parque metropolitano con tus hijos. No, mi hermano, estoy diciendo eso.
No estoy diciendo que puedes llevar a tu esposa, que no puedes llevar a tu esposa de vez en cuando al cine y pasar un tiempo con ella sola. No estoy diciendo eso. ¿Verdad que no estoy diciendo eso? Estoy diciendo de que cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que planeamos? ¿Esparcirnos? ¿Distraernos? ¿Perder el tiempo? ¿Dejar pasar la vida? Hay cristianos que así se les va la vida. Reciben la provisión de Dios y tienen el alimento y la bebida. Nunca les faltó nada. Pero si habría que moverse para algo, era para pasar la vida. Y dice Pablo, eso es idolatría. Que no se nos pase la vida así, ¿verdad que no? Que si nos levantamos no sea para jugar, que sea para vivir en santidad. Tenemos que hacer un recuento de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana y ver qué le agrada a Dios y qué no. Oye, Julio, y cuando voy al cine, ¿qué películas puedo ver y cuáles no? ¿Qué música debo escuchar y qué música no debo escuchar, Julio? ¿Qué debo hacer para vivir una vida en santidad, Julio? ¿Cómo le hago? No sé distinguir. ¿Quién le dijo a Dios qué era bueno y qué era malo? Mejor dicho, cuando Salomón preguntó porque quería saber qué era bueno y qué era malo, ¿quién le respondió? Dios le respondió. Enséñame a distinguir entre lo bueno y lo malo, Señor, y a guiar a este tu pueblo que es grande y yo soy joven. Hay que hablar con Dios para hacer cualquier cosa. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero nos levantamos y no le pedimos una guía a Dios. Hacemos lo que nos viene en mente. Y llevamos una vida cotidiana y se pasa el tiempo. Ya estamos en marzo, hermano, ¿ya lo notó? Ya estamos a mediados de marzo del año 2010. ¿Y para qué nos estamos levantando? ¿Para jugar? ¿O para hacerle frente a una vida de santidad en el reino de Cristo? Hemos sido trasladados de un reino totalmente distinto al que Dios quiere que estemos. Nuevamente Colosenses 1:21, si es tan amable. Lo vuelvo a leer, dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El medio, mis hermanos, yo estoy notando aquí algo de parte de Dios. El medio y el precio por el cual Cristo nos presentó ante Dios santos y sin mancha fue su muerte. ¿Cuántos dicen amén? Sin la muerte y sin la sangre de Cristo no puede haber santificación. ¿Sabía eso? No puede haber santificación sin la muerte y la sangre de Cristo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Usted lo sabe, ya se lo saben. Todos lo sabemos. Estando conscientes entonces de que solo Cristo nos santifica, seguido a eso viene a nosotros un compromiso que debemos tomar y consiste en valorar, cuidar y vivir en esa santificación. La santidad de Cristo es tan seria como Cristo mismo. Amén. La santidad de Cristo es tan seria como Cristo mismo. La Biblia dice que cuando somos lavados una y otra vez y no valoramos eso, es como si pisoteáramos ¿qué? Su preciosa sangre. ¿A cuántos les gustaría pisotear la sangre de Cristo? A mí no. ¿Cómo es posible eso? Que quede una horrenda expectación de pecado para nosotros solamente. No, vivir en santidad es tan serio como la misma vida de Cristo, porque la vida en santidad es el estilo de vida en el reino de Cristo. Hemos sido trasladados de un reino a otro, ya no estamos allá. En este planeta, mire, le voy a comentar algo especial aquí. En este planeta, por más que un país diga que es más poderoso que los demás, siempre va a necesitar el apoyo de ellos en lo que refiere a sus necesidades de consumo interno. Por ejemplo, se dice que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, ¿verdad? Ya casi no. Pero dígame una cosa, ¿ellos se abastecen en sus necesidades de petróleo? No, allá andan, allá, buscándolo, ¿no? Si son el país más poderoso del mundo, o quien sea que lo diga, ¿por qué no se abastecen a sí mismos?
no pueden abastecerse a sí mismos. Es el más poderoso, ¿para qué? Para pedir ayuda. Y si no lo quieren ayudar, pues para obligar a que lo ayuden, ¿no? Por ejemplo, fíjese, Dios permitió que así fuera, permitió que cada nación fuera plantada en un lugar específico de la tierra, de modo que unos países produzcan lo que otros no pueden, y que estos otros produzcan lo que los primeros no pueden producir. ¿Para qué? Para que el hombre entienda que cada nación necesita del apoyo de las demás para cubrir las diferentes necesidades del consumo humano mundial. Por ejemplo, mientras unos producen ciertos metales, ¿qué metal se produce aquí en México? La plata, ¿verdad? Por ejemplo, otros producen comestibles que llegan aquí a México, así México envía unas cosas y luego compra otras cosas. Otros producen petróleo, otros producen tecnología. Todos los celulares que traemos dice Made in ¿qué? China. Otros tienen mano de obra, etcétera. Ningún reino de este mundo está exento de pedir ayuda y de necesitar algo de los demás para avanzar. Bien, mire, si aplicamos este principio de manera espiritual con respecto al reino de las tinieblas y el reino de Cristo, pasa exactamente lo contrario. Entonces, ¿para qué nos explicaste todo eso, Julio? Porque el reino de Cristo no solo es suficiente, sino también autosuficiente. ¿Sabía eso? Tú no eres autosuficiente ni yo. El reino de Cristo, y Cristo sí lo es. ¿Amén o no amén? Me siento bien mal cuando me siento mal cuando no me responden así con ganas, porque no se crea, yo sé que lo están pensando. El reino de Cristo no solo es suficiente, sino autosuficiente. Vaya conmigo a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es Él? Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él ¿qué? Subsisten. ¿Ya leyó esto conmigo o no? ¿Ya se dio cuenta en qué reino estamos? Piense bien esta respuesta que me va a dar, hermano. Es más, dele esta respuesta a Dios, ¿qué le parece? No me conteste a mí, contésteselo a Dios. Aquí le va la pregunta. ¿Necesitará un servidor en el reino de Cristo alguna provisión que provenga del reino de las tinieblas para algún área de su vida? ¿De veras no? ¿De veras no? Mire, hermano, cuando usted dice algo en serio, Dios lo toma en serio. ¿Sabía eso? Si usted dice algo a la ligera, si yo digo algo a la ligera, Dios no nos toma en serio. Si Dios lo tomó en serio a usted, cuando usted se asome por las ventanas espiritualmente y quiera buscar algo del reino de Satanás, Dios le va a decir: hey, ¿qué pasó? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te asomas? ¿Por qué miras sobre el hombro hacia atrás? ¿O no podría ser así? En una ocasión el pueblo de Israel, en realidad fueron muchas ocasiones, pero esta fue terrible, recibieron una invitación. Dice la Biblia que ellos estaban en un pueblo llamado, en las tierras de Sittim, y el pueblo de Israel empezó a fornicar con las hijas de Moab. Moab es el hijo del incesto de Lot y su hija. Y así se llamaba el pueblo, los moabitas. Este pueblo invitaba a Israel, dice Números 25, este pueblo invitaba a Israel a los sacrificios de sus dioses. Israel fue y comió y se inclinó a sus dioses. Y dice el verso 3 de Números 25, así acudió
el pueblo de Israel a Baal Peor, que era el peor de todos los Baales. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Claro. El furor del Señor se puede encender cuando yo asomo mi rostro y mi corazón al reino de las tinieblas para tratar de abastecerme de algo, sabiendo que Él me puso en un reino que tiene todo. Pero hay quienes no están convencidos de eso, y tenemos que orar por eso. Israel fue tras los placeres de otro reino. ¿Qué hizo Israel? Lo que ya leímos en Corintios 10. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Cuántos saben que el reino de Dios no consiste en comida? ¿Verdad que no? ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Quién de ustedes se acuerda? En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida. Acudió a Baal Peor. Baal Peor era un dios, un ídolo terrible. Significa el dios del monte. La palabra Baal significa esposo, marido, proveedor. Significa Señor. Y cuando dice que Israel acudió a Baal Peor, la palabra acudir significa encadenarse. Se unieron, se pegaron, quedaron adheridos a este Dios. Y muchos de ellos en esa ocasión murieron. Murieron más de 24,000, dice el capítulo. 24,000 murieron. Israelitas que se fueron a adorar a Baal Peor. El caso es que Israel levantó sus ojos a esa invitación, en base a esa invitación de ir a adorar a otros dioses y comer de la comida que les ofrecían. El culto principal que se ofrecía a este Dios era el culto a la fertilidad. Imagínese usted en qué consistía. Cuando Pablo exhorta respecto a esto a los de Corinto, les dice una palabra que es la clave para nosotros respecto a las cosas del reino de las tinieblas. Les dice Pablo a los corintios: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Diga conmigo, huid. Huid de la idolatría. Y les dice a los de Corinto: les hablo como a sensatos. Ustedes juzguen lo que yo digo, les dice. Huid. La palabra huid aquí es muy interesante, hermano. ¿Qué hizo José cuando la mujer de Potifar se le abalanzó para querer seducirlo? Corrió, correr. El pueblo de Israel se levantaba y jugaba. Creían que todo estaba bien, cuando debieron haber tenido una actitud de levantarse y huir de la idolatría. ¿Qué te imaginas tú que haría un preso en una cárcel? Imagínate que hay un preso en una cárcel y logra de alguna forma trepar la barda de la cárcel y llegar al otro lado de la barda, afuera de la cárcel. Imagínate cuando cae ya de la barda al otro lado, se cae, se sacude el polvo y ya se va tranquilo caminando. ¿Eso va a hacer? ¿Qué hace? Corre. Yo no quiero volver a esta cárcel. Le corre. La palabra huir significa fugarse. Fúguense de la idolatría. Escápense de eso. A muchos de nosotros el Señor nos agarró así como de las greñas, ¿verdad? De la cárcel del reino de las tinieblas, nos sacó y nos dijo: córrele para allá, allá está el reino de Cristo. Pero a unos el Señor los deja ahí en la barda afuera, hasta se recargan en la barda. Y al rato me voy. Hasta prenden su cigarro ahí. ¿O no? Hay que huir de la idolatría. Quiero compartirle un último versículo. Está en Colosenses 2, verso 9. Quiero invitarle a que ponga mucha atención en estos versos, hermano, porque son prácticamente la descripción que determina quiénes somos en el reino de Cristo. ¿Cómo estamos? Colosenses 2:9. ¿Lo tiene? Dice así: porque en Él, ¿quién es Él? Una y otra vez, ¿verdad? Cristo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Puede leerlo conmigo en voz alta estas palabras?
toda la plenitud de la deidad. Y lea el 10. Y vosotros estáis completos en Él, completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire, hermano, si usted no ha investigado lo que es la palabra completos en el griego, a algunos de ustedes se les va a hacer muy peculiar. La palabra completos es la palabra plero en griego y significa atiborrado, llenito. Hacer repleto, rellenar un hueco, satisfacer y proveer. Yo puedo leer entonces que en Cristo está corporalmente la plenitud de la deidad, y si Él está en mí, yo estoy atiborrado en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es el mero mero, pues, eso significa, ¿verdad? Yo estoy completo en Él. En el reino de Cristo, nadie debe de estar hueco en su vida. Quien está en el reino de Cristo está satisfecho porque Cristo es suficiente. ¿Amén o no amén? Israel quiso vivir los placeres de otro reino y para eso se tuvo que eslabonar a un Dios llamado Baal Peor, de otro reino, del otro reino. Cuando alguien que se dice cristiano llega a sentirse insatisfecho o se atreve a decir que no tiene satisfacción, es porque simplemente no está viviendo en la plenitud del reino de Cristo. No está en el reino de Cristo, se salió y ha perdido su comunión con Él. Ha perdido su comunión con Él. ¿Cuántos saben que en el reino de Cristo estamos completos? Si tú no te sientes completo todavía, es porque no has entrado. Y hay una invitación que es el supremo llamamiento a que entremos en ese reino de Cristo. Él nos ha trasladado a este reino, el reino que satisface y el reino que es suficiente para los que habitan en Él. Si tú dijiste que no cuando yo te pregunté, ¿necesitas algo del reino de las tinieblas para cubrir algún área de tu vida? Si tú dijiste que no, ¿cuántos dijeron que no? Si tú dijiste que no, tú vas a estar satisfecho a partir de ahora. Porque las cosas en el reino de las tinieblas no te van a satisfacer jamás. Esa es la vida en el reino de Cristo. Miren, en una ocasión el Espíritu Santo fue llevado al desierto, llevó a Cristo al desierto, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Y Satanás intentó hacer sentir insatisfecho a Cristo mismo. Lo quiso hacer sentir insatisfecho en el área de la provisión, porque lo vio que tenía hambre y le dijo, ¿qué le dijo a Jesús? Pues convierte esas piedras en pan. Y Jesús le dijo, así piensan en tu reino. Pero en mi reino, ¿sabes cómo pensamos? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se acuerda o no? Y luego Satanás dijo, ¿cómo más lo hago sentir insatisfecho? Ah, ya sé. Lo voy a hacer sentir insatisfecho en el área de la seguridad. Y le dijo, ¿por qué no te subes a ese pináculo, Jesús? De todos modos, si te avientas, va a mandar Dios a sus ángeles a que te sostengan, ¿no? Y Jesús le dijo, así piensan en tu reino. En el mío pensamos de otra manera, no tentamos al Señor. ¿Verdad que sí? Y luego por último quiso tentarlo en el área de la fama y del reconocimiento y del éxito. Y le dijo, ¿ves todas esas naciones, Jesús? Todos esos reinos. Si te postras en adoración ante mí, te los voy a dar. Y Jesús le dijo, así piensan en tu reino. En mi reino solo adoramos y servimos al Dios nuestro Señor. Hemos cambiado de manera de pensar, ¿sí o no? Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Amén. Cierra tus ojos para que hagamos una oración y podamos meditar en esto. Yo te invito a que hagas una oración antes de irte. Señor, en esta tarde queremos darte gracias todos los que estamos aquí porque vivimos un privilegio como ningún otro, Señor. Vivimos el privilegio de haber sido trasladados de un reino de oscuridad, donde estábamos ciegos, donde estábamos perdidos, sedientos, hambrientos, y nos has trasladado a un reino donde nuestra copa está rebosando. Gracias, Señor Jesús, porque tu reino es suficiente. Tu reino es autosuficiente y no necesito nada fuera de ti, nada fuera de tu reino. Pídele perdón a Dios si así como Asaf
nos hemos asomado al mundo a decirle al mundo: yo quiero aquello, yo quiero esto, sabiendo que ya hemos experimentado una ansiedad y una desesperación total cuando acudimos tras las cosas del mundo y nos damos cuenta que no nos satisfacen. ¿Tienes hambre? En el reino de las tinieblas buscan pan, buscan sentarse a comer. En el reino de Cristo nos alimentamos con la palabra de Dios. ¿Te sientes inseguro? En el reino de las tinieblas se arrojan a hacer cualquier cosa. En el reino de Cristo no tentamos al Señor. Tenemos respeto y temor por Él. ¿Tienes ansiedad por ser reconocido, por lograr algo en esta tierra, en esta vida humana, terrenal? Póstrate en adoración delante del Señor, y Él va a conceder a su tiempo las necesidades y los deseos de tu corazón. Señor, tú eres suficiente. Tú puedes lograr en esta tarde, Señor, que si alguien viene con su copa vacía, tú puedes hacer que pueda rebosar, Señor. Tú puedes hacerle sentir que puede sumergirse en esa fuente que brota para vida eterna y que no tenga sed jamás. Gracias, Señor, porque tú eres la fuente de agua de vida eterna, y cualquiera que bebiere de ti no tendrá sed jamás. Levanta tus manos, mi hermano. Yo te invito por último para decirle: Señor Jesús, aquí estoy en tu reino, tú me has traído, estoy satisfecho, más que satisfecho, mi copa rebosa. Gracias por trasladarme aquí. No quiero volver atrás, porque aquel que mira atrás tomando el arado no es digno de tu reino, Señor. Gracias, Cristo. Tu muerte fue el precio, tu sangre fue el precio de mi santificación, y quiero ese estilo de vida. Te amo, Jesús, y te doy gracias que has llenado mi corazón y estoy completo en ti, porque en ti habita la plenitud de la deidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, que estén bien.